Para visualizar la presentación pueden dirigirse al lado derecho de sus pantallas donde encuentran el listado de participantes y dar clic en el icono de la pantalla compartida del doctor Samuel González. A continuación nos acompaña el doctor Samuel González, él es médico internista de la Universidad Nacional de Colombia, con su conferencia Manejo de la infección en el paciente no crítico por SARS-CoV-2, más allá de la cabecera del paciente. Doctor Samuel González, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Espero me estén escuchando bien. Muchas gracias, Damaris, y a todos por la invitación. Les envío un saludo a todos en sus hogares, hospitales, sitios de trabajo y demás sitios donde se encuentren. La charla del paciente no crítico con infección por SARS-CoV-2 necesariamente pues tiene que, además de tratar esos aspectos clínicos, todas las medidas que además tenemos que nosotros tomar como líderes en los hospitales, sea el hospital de primer nivel para los médicos generales o internos que nos escuchan, los hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel de complejidad en los que podamos estar, y más ahora que estamos en ese periodo de contención de la epidemia, en el cual las medidas se pueden todavía tomar con algo de tiempo, respirando tranquilos, y no tenemos que llegar pues a esos momentos de urgencias cuando todo vaya a ser un poco más difícil. Para poder dimensionar realmente pues qué tan complejo va a ser el manejo de esta enfermedad en el medio hospitalario, tenemos aquí una gráfica, una simulación matemática hecha pues con el modelo matemático de Markov por el doctor Felipe Lovelo, es un colombiano que trabaja en Emory, y nos ha planteado diferentes escenarios de lo que se nos viene en cuanto a coronavirus en Colombia. Lo ha hecho también por ciudades, por departamentos, si quieren pues pueden consultarlo. En el caso en el que estamos, se prevé que vamos a estar siguiendo todas las medidas de contención tomadas en un escenario leve, en el cual para el pico de la epidemia, más o menos, de la epidemia en el país hacia el día 90, se van a tener en piso general, no en UCI, solo en piso general, 96.000 casos de pacientes con coronavirus. Esto con una proyección de camas en este momento no UCI de 75.000, pues nos muestra que va a ser en uno de los mejores escenarios, se va a desbordar todo el sistema de salud, de salud, de camas de cuidado, pues de cuidado no crítico en Colombia. A medida que avancemos, pues el escenario va a ser cada vez un poco más complejo. Entonces, en estos tiempos de desinformación y en el que toda la información fluye muy rápidamente y todos los días están apareciendo nuevas publicaciones, pues el médico tiene que ser aquel que rompa como con todo ese rompecabezas, y tiene que ser el líder de su sitio de trabajo para poder empezar a organizar, y ya deben estar organizando pues cada uno de los lugares. Entonces el rol del médico internista debe ser aquel líder del equipo que logre articular la mejor evidencia médica disponible, que sabemos que está constantemente fluyendo en este momento, para poder transmitir toda esa información a la administración, que muchas veces es ajena a la administración de nuestros hospitales, que muchas veces es ajena a muchos términos, a muchos modelos que se utilizan, pues, a muchos diseños de estudios, y con eso nosotros de la mano de la administración, o sea, no solo quedándonos en el transmitir la información, sino que de mano de la administración debemos plantear cuáles son los planes para el manejo de cada una de las fases de la crisis que podemos estar enfrentando en los próximos días. Y esto pues siempre de la mano en que nosotros como médicos internistas no vamos a ser los únicos en el hospital, y que tenemos un talento humano en salud, médicos generales, enfermeras, terapeutas respiratorias, que tenemos que entrenar en este momento de forma enfocada para atender la crisis que puede suceder. Y todo esto, todos estos modelos de prevención tienen que hacerse para prever la contingencia, y con eso con esto podemos mejorar desenlaces individuales en cada uno de los pacientes. Entonces, el manejo de la crisis, además pues de las curvas que ya todos hemos visto pues en en las diferentes publicaciones, tenemos que tener en cuenta que la crisis va a tener tres momentos, y que dentro de la crisis tenemos cuatro herramientas o cuatro ítems que son susceptibles a agotarse: el espacio, el talento humano, los insumos y los estándares de cuidado. A medida que voy cambiando, digamos, y yendo hacia aquí, hacia la derecha, voy a ver cómo de un manejo convencional voy primero a pasar a uno de contingencia, donde cada vez voy a empezar a utilizar espacios no diseñados
no diseñados para el manejo de pacientes, pacientes que requieren manejo hospitalario, que cada vez voy a tener personal menos entrenado para atender a estos pacientes, que cada vez voy a tener que reubicar los insumos, utilizarlos solo en los pacientes que mejor chance tienen de sobrevivir o solo utilizarlos para suplir funciones básicas de los pacientes y definitivamente el estándar de cuidado, los desenlaces y cómo me debo yo medir, pues va a cambiar. Entonces, además de aplanar esa curva epidemiológica que se está haciendo, en cada una de las instituciones tengo que lograr correr estos puntos gatillo hacia la derecha para que el manejo convencional pueda llevarlo yo al extremo, estar el menor tiempo posible en contingencia y posiblemente e idealmente en menor cantidad de tiempo en puntos de crisis, que es cuando vamos a vernos, digamos, ya, digamos, recogidos por la cantidad de pacientes. Esto desde el punto de vista estratégico, ya a un nivel un poco más operativo y en el día a día de estos días, qué es lo que tengo que estar haciendo como médico internista en un hospital. Entonces, primero está, tener la telemedicina como una herramienta básica, fundamental. La telemedicina, pues, además de aumentar el volumen de pacientes, disminuir la cantidad de espacio que requiero, es per se un elemento, podríamos decirlo entre comillas, de protección personal, que nos ayuda pues a poder mantener los estándares de cuidado básicos que tenemos. Igualmente debo estar ya diseñando las rutas de atención, esto debe ser individual en cada uno de los hospitales, entonces en el sitio donde estoy ya sabemos dónde va a llegar el paciente respiratorio, cómo va a ser trasladado al área de radiología en caso de que se necesite, cómo se va a manejar el tema de toma de muestras, e igualmente desde ya tengo que tener los planes de contingencia, quizás ya para el momento en que estamos no diseñados, sino ya operando, con aumento del número de camas disponibles en cada uno de los servicios, y tengo que tener Sí. ruido de fondo, Leandro. Hay bebidas, los crush está debajo de la cama de la tía. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, creo? Listo, creo que ya alguien que tenía estaba para la pelea que acabó. Bueno, y tengo que tener toda la disposición para guiar a mi personal pues, de salud. ¿Cómo va a hacer esto? La contención de casos, esto pues digamos, ya la Organización Panamericana de la Salud ya tiene como unos lineamientos claros, tenga en cuenta que el hecho de tener escenarios simulados en este momento en que yo creo que en la mayoría de hospitales estamos en esa tensa calma antes del huracán, es un buen momento para hacerlos, para aprovechar ese turno que de pronto no tiene muchos pacientes, pues intentar escenarios simulados de cómo voy a hacer para intubar a un paciente que llegue con sospecha de coronavirus o con confirmación de dicha enfermedad, quién va a estar en la sala de reanimación cuando haga la intubación, dónde va a estar la jefe, si voy a tener extensiones de anestesia para que los medicamentos puedan ser aplicados desde afuera, incluso en la sala de reanimación. Ser creativos en este sentido y tener pues, la simulación, ya la CLS hace muchos años nos enseñó que la simulación de escenarios de la vida real ayuda a mejorar los desenlaces. Igualmente tengo que desde ya determinar cuáles son los recursos y los insumos faltantes, y hacer un inventario de medicamentos. Con esto no estoy diciendo como, sí, tengo becuronio en mi carro de paro, tengo rocuronio si tengo que llegar a intubar. No, tengo que decir, mi sitio de farmacia, en el sitio pues donde estoy trabajando, cuántas ampollas de becuronio y de rocuronio tengo, y eso basado en cuántos pacientes voy a tener que intubar en un pico epidémico. Entonces, tengo que decir, me van a hacer falta al día, voy a estar intubando cerca, con estos modelos matemáticos, para decir, me va a estar intubando cerca de 20, 30 pacientes. ¿Será que si tengo disponibilidad de 20 o 30 ampollas de algún paralizante? ¿Tengo 20 o 30 ampollas de algún medicamento de inducción anestésica para intubar? Esas son cosas que tengo que tener desde ya claras con estos modelos, porque el día que lleguen esos 20 o 30 pacientes, todo el país va a estar recibiendo un alto flujo de pacientes y va a ser muy difícil conseguir cualquiera de estos medicamentos y eso va a impactar en el desenlace individual de un paciente que de otra forma probablemente se hubiera podido salvar. Entonces todo esto es como enfocado en correr esa curva a la derecha. Y además tener en claro, por ejemplo, para los que estamos en el departamento de Cundinamarca, los pues, hospitales que dependen de la gobernación, cuáles son los sitios de remisión o de hospitalización para estos pacientes. Digamos, hay diferentes rutas y diferentes hospitales que están, digamos, alistándose para recibir el gran flujo de estos pacientes y yo como médico
internista o el médico general que está de turno pues, en la noche tiene que saber qué va a hacer con esos pacientes y tiene una ruta específica en su sitio de trabajo. Entonces esto tarde o temprano va a pasar, coronavirus va a entrar al grupo, ya muchos lo estamos teniendo, ya muchos lo tenemos en el hospital, algunos todavía no les ha llegado, la pregunta no es si les va a llegar o no, sino cuándo, y entonces para eso entonces recordemos que cuando esto pase, entonces tengo que tener ya un grupo de telemedicina armado, bien puedo hacerlo como hospital o bien puedo hacerlo articulado con autoridades distritales o locales que me ayuden a tener todo ese personal que en este momento no está prestando un servicio activo a la comunidad, por ejemplo, el servicio de odontología, el servicio de consulta externa que está cerrado, muchos servicios ambulatorios, pues esos profesionales se pueden reubicar en servicios de telemedicina y yo como médico especialista tengo que estar dispuesto a levantar el teléfono cuando me llamen y me digan, doctor, venga, díganos si este paciente tenemos que ir a visitarlo, si tienen la posibilidad pues de programas de salud al hogar, digamos aquí donde yo estoy tengo la disponibilidad de médicos y médicos terapeutas que pueden ir a visitar el paciente al hogar sin necesidad de hacerlo venir al hospital. Y con eso me estoy ahorrando elementos de protección personal, estoy disminuyendo la exposición de otros pacientes y estoy disminuyendo pues la posibilidad de contagio. Pero si no lo tengo, pues igual tener en cuenta que lo que nos dice la guía es tengo un umbral alto para decidir tomar paraclínicos, o sea, no solo por el simple hecho de, tiene coronavirus, tengo que tomarle toda una serie de paraclínicos, no, ya vamos a ver en qué condiciones se debe hacer esto. En pacientes con síntomas leves que tienen ausencia de comorbilidades, no es necesario estar tomando paraclínicos de rutina. Entonces, bueno, nos va a llegar el paciente con coronavirus. Lo importante entonces que tenemos que hacer en este momento, pues es lograr clasificarlo adecuadamente porque va a depender el manejo. Entonces, los dos escenarios del paciente que realmente no está crítico son el paciente con la enfermedad no complicada, es el paciente con la sospecha o la confirmación de infección por SARS-CoV-2, que tiene síntomas generales, síntomas respiratorios, puede tener algo de fiebre, algo de mialgias, pero definitivamente no tiene ningún otro compromiso. Después tengo ya el paciente con neumonía leve, pues se describe que la neumonía leve es ya con cambios radiológicos. Los cambios radiológicos podemos ver que también pueden ser no solo en la radiografía, que la ultrasonografía es una herramienta útil pues para el diagnóstico de estos casos de neumonía leve, pero son pacientes que en general están saturando adecuadamente. Y los de pacientes de neumonía grave, que son pacientes que casi que ya están cumpliendo con los criterios menores de ATS-ITSA para ser trasladados a cuidados intensivos, pero que en un momento de contingencia o crisis vamos a empezar a manejarlos en pisos de hospitalización general o en el servicio pues o en el servicio de urgencias no reanimación. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología encadenada a cada uno de los síndromes clínicos? Tengo la infección por coronavirus. Inicialmente hay una infección sobre el tracto respiratorio superior que puede no ser sintomática. Aquí van a estar la mayoría de los pacientes. Esto se va a autorresolver, no necesitan sino hidratación, están en la casa aislados. Habrá otros pacientes en que el virus también comprometa el tracto respiratorio inferior y en la mayoría de los casos lo mismo, la mayor parte de estos pacientes van a tener una autorresolución de los síntomas y no va a pasar más de ahí y simplemente la observación hospitalaria será suficiente. Y habrá unos que van a cursar con compromiso sistémico y estos son los que tienen una alta tasa de mortalidad. El primero y el que más nos preocupa es el SDRA, pero realmente se ha visto que también hay disfunción hematológica, coagulación intravascular diseminada. Los italianos han descrito muy bien la muerte súbita cardíaca en estos pacientes con infección por coronavirus y lo importante entonces va a ser la búsqueda activa de las complicaciones para definir el mejor escenario de manejo, la casa, la hospitalización general o la UCI. Entonces, aquí viendo lo que hablábamos, la mayoría van a estar en la casa, el 80% se van a ir para la casa y de los que me quedan, el 80% va a estar en piso y solo el 20% en la UCI. ¿Cómo me voy a anticipar a las complicaciones? Estos datos, pues, de ORS es de la serie de Zhou, que es China, vista retrospectivamente. El análisis multivariado les dio que la edad avanzada 1R1.10, el punto 10 por cada año por encima de los 60, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y el tabaquismo también como factores de riesgo para mayor mortalidad, y los italianos nos enseñaron que tener más de una comorbilidad crónica y entre más mortalidad, sin importar si estas estaban compensadas o no, eran factores independientes para predecir mortalidad en estos pacientes. Dentro de los paraclínicos, un SOFA de 6 puntos, un dímero de ojo con el punto de corte, en la literatura están reportando como 1 en miligramos sobre litro, en las unidades que de pronto más manejamos aquí en nuestros hospitales es sería pues trasladada por encima de 1000,
troponinas positivas, LDH por encima del punto de corte pues, de nuestro laboratorio, que siempre puede cambiar entre sitio y sitio, la presencia de linfopenia, la PCR elevada podría uno ponerla ahí, y la procalcitonina tachada porque le ha ido mal. Le ha ido mal en el sentido de que como herramienta para sospechar coinfección bacteriana, la sensibilidad y la especificidad reportada ya en los metaanálisis es limitada. Y segundo, cuando la trato de buscar como herramienta pronóstica, cuando la procalcitonina está elevada, ya el resto de marcadores, que son mucho más fáciles y disponibles, están elevados. Entonces, realmente no es un marcador que le hayamos encontrado, por lo menos en este escenario, un rol claro y definitivo pues, para el manejo de pacientes con infección por SARS-CoV-2. Entonces, una vez tengo el caso confirmado o altamente sospechoso, tendré 3 escenarios grandes. Paciente con síntomas leves, sin factores de riesgo, es el que hablábamos, umbral alto para toma de paraclínicos, salida o si está en la casa, pues no tendré más que, si no le han tomado muestra, enviar a alguien del hospital que le tome muestra si tengo esa posibilidad. Y si tiene factores de riesgo, tendría algunos paraclínicos básicos, LDH por su valor pronóstico y anticiparse a las complicaciones, un hemograma buscando específicamente la linfopenia como cambio o radiografía de tórax para definir si es un paciente con neumonía, al menos un caso de neumonía leve. Si hay algo anormal, prefiere el manejo intrahospitalario. En caso de que prefiera el manejo intrahospitalario, en ese caso pues ya usted sí se va con toda la toma del resto de paraclínicos. Y el paciente pues que ya tiene necesidad vasoactiva de más, el escenario de UCI que ayer el profe Pérez pues nos hablaba pues ampliamente. Entonces la lista de chequeo rápida: necesita oxígeno, tolera vía oral, tiene factores de riesgo clínicos o paraclínicos para quedarse, sí, listo, si tiene alguno lo tiene que manejar de forma intrahospitalaria, si no pues ya las medidas de aislamiento que digamos darían solo para otra charla. Y hay otra herramienta que tenemos que tener a la mano que no se nos puede olvidar y es la ultrasonografía. Entonces la ultrasonografía, cuando uno empieza a hablar de ultrasonido en el servicio de urgencias, los médicos generales de una vez dicen: doctor, eso es muy difícil, nosotros no entendemos, pero cuando usted se pone a ver realmente realizar ultrasonografía en urgencias, es fácil. Yo no estoy hablando de lo que hacen los radiólogos, que requiere muchísimo entrenamiento. Yo como internista lo único que necesito ver es, dicho de una forma coloquial, palitos, bolitas y rayitas. Yo no necesito ver nada más para tomar algunas decisiones y pues ya vamos a ver más adelante qué es lo que tengo que ver. Digamos que esto es solo para toma de decisiones. El rol del radiólogo en ultrasonido pues nunca lo vamos a poder reemplazar nosotros los clínicos. Pero esto entonces yo tener un ecógrafo no es tan difícil de tener. Muchos hospitales de primer nivel lo tienen, siempre tienen por allá en un área de ginecología obstetricia un ecógrafo viejito que estaba guardado, que lo utilizan es para saber la posición fetal. Ese nos sirve, necesitamos ese transductor de abdomen, no necesitamos más. Pues si pudiéramos tener también el lineal nos ayudaría, pero digamos no necesitamos el último ecógrafo pues con la mejor definición, no es necesario. Esto, el utilizar la ultrasonografía casi que en el triaje de los pacientes nos va a evitar traslado de los pacientes a área de radiología, uno, si no se tiene rayos X portátil, o dos, traslado de los técnicos y del equipo de rayos X portátil al área de triaje. Esto va a ahorrar elementos de protección personal y créanme que es mucho más fácil desinfectar un ecógrafo, que es casi como un computador, a desinfectar todo un equipo de rayos X portátil que, como sabemos, es un chasis pues grandote que va a requerir mucho más tiempo para su desinfección. Esto me va a ayudar a toma de decisiones rápidas a la cabecera del paciente y es tan así que puedo incluso desde el área de triaje definir que el paciente no tiene neumonía y poder manejarlo de forma ambulatoria. La sensibilidad y la especificidad no tiene un ensayo que yo en este momento les pueda decir que mostró, pues por lo menos hasta la mañana que revisé lo último de ecografía, la información aquí fluye muy rápidamente, pues no está evaluada, pero por los estudios observacionales que ya se han hecho y están ya publicados, algunos evaluados por pares ya, muestran un rendimiento inferior al de la tomografía claramente, pero superior al de la radiografía convencional. Entonces es un muy buen escenario. ¿Qué hay que tener en cuenta y qué es lo que han visto? Para los que ya pues han trabajado un poquito con ecografía, el protocolo Blue, que es como la exploración pleuropulmonar que uno puede hacer rápidamente en urgencias para definir la etiología de la disnea, puede no ser suficiente, nos va a quedar un poco corta y lo que requerimos aquí es, lo han descrito en inglés, en ecografía todo tiene algún parecido con cosas de la vida real, es el enfoque del cortador de césped que tiene que recorrer todo el campo para poder cortar el césped. Pues lo que nos han dicho, lo que está diciendo la literatura es, tiene que explorar tanto parénquima como sea posible, y eso lo tiene que hacer como de una forma organizada y sistemática, casi como si usted estuviera cortando el césped en su jardín. Esto con el fin, esto dado que los cambios acá en pacientes con SARS-CoV-2
pueden ser focales y digamos, si hago solo un protocolo Blue que tiene 6 puntos, se me podrían estar pasando datos. ¿Que se correlaciona con la tomografía? Sí, se está correlacionando y se está correlacionando bien. ¿Que se correlaciona con la severidad del cuadro y de los cambios en la tomografía? Sí, también. Entonces, lo primero que los escenarios en los que puedo tener es líneas A y movimiento pleural normal. En ese caso, será una ecografía, una ultrasonografía normal. Empiezo a ver líneas B, entonces ya puedo estar correlacionando esto con parches de vidrio esmerilado. Cuando ya veo que tengo muchas líneas B y están coalesciendo en muchos sitios de la exploración, que se ha escrito como signo de la cascada, ya esto está en la confluencia de esos parches de vidrio esmerilado. Y más adelante, a medida que aumenta la severidad del cuadro, puedo empezar también a ver consolidaciones periféricas o consolidaciones pues generalizadas ahí subpleurales que se pueden ver fácilmente en la ecografía. Estas son imágenes del Dr. Jael Tum del Hospital La Paz de Madrid, España, imágenes hechas a pacientes con infección por SARS-CoV-2. Esto es esto es a los 3 días de evolución de un paciente. Lo que vemos aquí, si ven, son muchas rayitas, esas rayitas verticales, es un patrón B. Ese patrón B pues ya nos habla de que este paciente tenía vidrio esmerilado en la tomografía, cuando lo correlacionaron pues lo tenía, y a los 4 días el paciente con algo de deterioro clínico pues le siguen haciendo exploraciones ecográficas y se ve aquí, se ve muy bien cómo está pues, esta área consolidada. Entonces es una herramienta que tenemos a la mano y que tenemos y podemos utilizar todo el tiempo la cabecera del paciente. Otros hallazgos que todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con los hallazgos, cómo interpretarlos o cómo se van a correlacionar. El engrosamiento pleural, y han visto 20, 25 días después, incluso ya superada toda la fase aguda de la enfermedad, persiste el paciente con engrosamiento pleural y hay derrames laminares. Y la distribución pues en la ecografía va a ser la misma que se está siguiendo en tomografía, digamos que esto no tiene mayor cambio. Se han propuesto entonces a partir de la ultrasonografía algunos protocolos para ingresar a los pacientes, pues al área de hospitalización. Digamos que un patrón A sería algo más o menos seguro, mientras que ya cuando empiezo a ver líneas B o consolidaciones o líneas B en un paciente que requiere oxígeno, pues ya serían pacientes que tengo que tener hospitalizados y podría estar haciendo una vez al día, 2 veces al día, exámenes con ultrasonido que, como les digo, son rápidos y fáciles de hacer. Esto no demora más de 3 minutos. Una vez, como decimos coloquialmente, usted le coge el tiro, en 3 minutos usted es capaz de ver gran parte del parénquima pulmonar, no necesita una exposición larga pues al paciente. Esto no está todavía estudiado prospectivamente, pero digamos son protocolos que van quedando ahí que nos ayudan a la toma de decisiones. Otro tema a la hora de tomar decisiones son las escalas de predicción clínica. Esta escala se llama NEWS, como diciendo noticias en inglés, también de los chinos, es de Liao. Liao lo que hizo fue más o menos poner unos parámetros, la tabla es adaptada por el doctor Rojas de la clínica de Sanitas. Lo que hace Liao es poner unos parámetros clínicos básicos realmente, darle un puntaje a cada uno de ellos y con eso tomar la decisión de cómo va a monitorizar a un paciente que va a ingresar al servicio de hospitalización. Entonces, si no tiene puntos, o sea, si puntúa 0, realmente es un paciente que usted puede hacerle la frecuencia, la monitoría o toma de signos vitales, valoración médica y demás, rutinario como se haría con cualquier otro paciente hospitalizado en un piso de hospitalización general, cada control de signos por turno, control por médico cada 8 a 12 horas y control por médico especialista de forma diaria. Digamos que sería como un estándar de cuidado usual que tenemos ahora. A medida que van aumentando el puntaje y se acerca a 7, que es como ese punto de corte, usted tendrá que hacer un monitoreo intrahospitalario más frecuente de estos pacientes, porque como hemos visto, los pacientes pueden entrar relativamente bien y rápidamente presentar deterioro clínico. Entonces, como tratando de predecir ese deterioro clínico rápido, que nos obliga a tomar decisiones anticipadas y no cuando ya el paciente esté muy mal. Y los pacientes por encima de 7 puntos, pues usted tiene que tener 2 escenarios y tenerlos ya de entrada propuestos. Es un paciente que se va a beneficiar de ser trasladado a UCI en caso de que lo necesite, pues tenerlo. O un paciente definitivamente con un nivel de advertencia de un color negro, en el que definitivamente, pues, no, por más mal que esté, no se va a beneficiar
de ocupar una cama en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, el manejo del paciente, el lugar del manejo del paciente no es una decisión clara, la evidencia que tenemos todavía no es prospectiva y no podemos decir cuál va a ser el mejor escenario. Entonces, por eso usted tendrá que tener en cuenta cómo clasificó su enfermedad. Esto el consenso lo deja muy claro, el consenso colombiano lo deja muy claro, qué apoyo diagnóstico cuenta, y ese apoyo diagnóstico paraclínico que le mostró, tanto diagnóstico en sangre como diagnóstico radiológico, y qué reglas de predicción, si puede o si quiere utilizarlas, cómo lo están guiando para tomar la mejor decisión clínica, si va a ser un paciente de manejo en casa, hospitalización, manejo en UCI, o definitivamente es un paciente que se beneficia de manejo de fin de vida. Y en las situaciones catastróficas como en la que puede llegar a suceder, casi que tengo que estar haciendo un triaje constantemente y viendo que el paciente que está muy bien puede enviarse rápidamente para la casa, pero que tengo en el otro escenario el paciente muy enfermo para que sobreviva, y en ese caso pues tendré que tomar esas decisiones de no traslado a UCI a pesar de tener indicaciones. Entonces, estos ya son recomendaciones del consenso. ¿Cómo va a ser el manejo de la enfermedad no complicada? El manejo sintomático, realmente más allá de acetaminofén, agua, aislamiento en el domicilio y en lo posible, bueno, unos signos de alarma muy claros, y en lo posible un seguimiento por telemedicina. A estos pacientes les va a ir muy bien. Afortunadamente, este es el grueso de los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Entonces, esto es como lo que tenemos que tener en cuenta. Paciente con neumonía leve, paciente, si tiene indicación de vigilancia intrahospitalaria o no, podría utilizar también los criterios del CURP para definirlo en caso de que tenga alguna duda, teniendo en cuenta que si necesita oxígeno, si el paciente, pues si necesita oxígeno va a tener que estar hospitalizado, o si el paciente tiene algún riesgo social, por ejemplo, un paciente que vive en un hogar geriátrico que le confirma infección por este virus, pues no puedo enviarlo de regreso a su hogar geriátrico así tenga una neumonía leve, porque unos días después voy a tener un brote en el hogar geriátrico, que es donde se va a concentrar la población con la mayor mortalidad. Entonces son cosas que tiene uno que tener en la cabeza, tal cual como en neumonía, de dónde está mi paciente cuando le dé salida, para poder darle el alta hospitalaria. O sea, también en caso de influenza pues va a seguir matando gente todo el tiempo, y pues es algo, si tienen la indicación de acuerdo a las guías, a los protocolos del ministerio para tratamiento con el tratamiento para influenza, pues y está dentro de los tiempos, debería ser también considerado. Y la guía nos deja que en caso de presencia de factores de riesgo de mal pronóstico, así sea un caso de neumonía leve, se debería considerar el inicio de antimaláricos y o lopinavir ritonavir. Estos son los esquemas de hidroxicloroquina, carga de 400 miligramos el primer día, luego continuar con 200 miligramos. La cloroquina, pues aquí tienen la formulación, y lopinavir ritonavir, pues digamos en el esquema propuesto. Hay mucha controversia en la evidencia. Esta mañana FDA aprobó el uso de hidroxicloroquina en pacientes que no tengan ninguna otra opción en el manejo. Esto pues basado en una evidencia que bueno, ha tenido toda la discusión que ustedes ya han escuchado en los últimos días, y lopinavir ritonavir pues que tiene un estudio ya publicado en el New England, pues con toda la discusión y no lograr los desenlaces primarios que se había propuesto, pero digamos que por ahora es lo que tenemos y lo que el consenso nos dejó, y podemos empezar a trabajar desde ahí. Entonces la pregunta de siempre es, ¿necesita este paciente antibióticos? Se ha visto que con este virus es bajo el riesgo de coinfección bacteriana, y debo iniciarlos en caso de sospechar una neumonía bacteriana asociada. Entonces este va a ser el escenario de un paciente que venía bien, que ya no estaba haciendo fiebre, y que de pronto empieza nuevamente a hacer fiebre, que de pronto empieza otra vez con signos de respuesta inflamatoria sistémica, y le encuentran unas opacidades en la imagen, pues probablemente este va a ser el paciente que se beneficie de inicio de terapia antibiótica, y puedo hacerla basada pues en las recomendaciones de la guía de neumonía pues que tenemos vigente en el país. Pacientes gravemente enfermos también se podrían beneficiar del uso de antibióticos, y si tengo la disponibilidad en el sitio donde estoy trabajando de PCR múltiple anidada, sería una buena forma de buscar patógenos que puedan estar contribuyendo al deterioro clínico del paciente, y así tomar la decisión o no de iniciar terapia antibiótica. En cuanto al uso de esteroides, no van a ser de rutina, solo si tienen una indicación usual. Vamos a empezar a ver un montón de pacientes que con EPOC exacerbado secundario a infección por SARS-CoV-2, pues estos pacientes, si tienen la indicación dentro del protocolo de manejo de paciente con EPOC para el uso de esteroides, pues será una opción, lo mismo para asma. Y en el escenario de cuidado crítico del paciente con choque refractario, pues también tendrá la indicación de uso de esteroides. De resto, no, pues
no hay un rol claro que el uso de los mismos tenga algún cambio en desenlaces en para el manejo de esta infección. En cuanto al manejo hospitalario, entonces lo ideal es tener los pacientes en su cama individual, aislada, con todo el protocolo de aislamiento. Estas camas se van a acabar muy rápido, o sea, el número de camas por hospital que cumplen con todas esas condiciones es muy limitado. Entonces lo que nos dejan como opción B es la cohortización de pacientes. Estos pacientes que incluso podrían compartir cama, compartir habitación, no camas, separados por al menos 2 metros, y teniendo un talento humano dedicado pues a solo los pacientes con SARS-CoV-2. Indudablemente las visitas prohibidas por el riesgo de transmisión pues, del virus, y solo el familiar va a estar ahí si es un paciente, o se habla de los niños pequeños, bueno, no tienen mayor, digamos, no tienen mayor problema, o en pacientes que tienen una dependencia funcional total, pues digamos eso podría alivianar la carga sobre el talento humano en salud capacitado, que no, pues no se puede tampoco gastar, entre comillas, todo en el manejo pues, de las funciones vitales, o sea, vitales básicas de cada paciente, que podrían ayudarse por el familiar. El no extraer elementos de la habitación, no estoy diciendo que se van a llevar las almohadas o los controles del televisor, sino más bien hablando de que la enfermera, si va a entrar a tomar signos, pues el bolígrafo que utiliza para tomar los signos no lo saque después al estar de enfermería y después se lo lleve para la casa. Hay hospitales en que tienen tablas para toma de glucometría y esas tablas pasean por todas las habitaciones, pues en este escenario tiene que estar cada cosa dedicada a los pacientes, y ni hablar pues de fonendos, pulsoxímetros y demás. Y siempre teniendo en cuenta las guías y de uso racional de elementos de protección personal, porque ya estamos viendo cómo incluso ahora que no ha empezado el pico epidémico, están siendo difíciles de conseguir y el costo pues ha aumentado de una forma importante. Durante la hospitalización, no utilizar, o sea, no es que no se recomiende, es que no se debe utilizar de forma tajante los sistemas de micronebulización. Debería uno como médico internista ir al servicio de farmacia y decir que no despachen más salbutamol para micronebulizar, no más bromuro de ipratropium para micronebulizar. Ya sabemos que la aplicación en el sistema de PUF con inhalocámara es igual de efectiva la micronebulización. Entonces, no, o sea, tengo que tener que eso me va a generar aerosoles y más riesgo de transmisión del virus. En cuanto a los IECAS varados, ya digamos, las recomendaciones son claras a que no hay ningún problema, pues, no hay ningún problema en utilizarlos, se deberían continuar en el paciente que los requiera y que los venga tomando de forma crónica. Lo mismo se había hablado con las estatinas, hubo un poco de discusión la semana pasada por el tema de estatinas, muchos pacientes con rabdomiolisis y CPK en España e Italia. Sin embargo, en realidad se vio que lo que no se deben suspender son pacientes que muchas veces la toman por un riesgo cardiovascular, pero se ha aumentado y que el suspenderlas podría ser peor, y realmente los reportes de problemas musculares fueron pocos los que se describieron pues, en proporción al número total de pacientes. Se debe evitar utilizar siempre los antiinflamatorios no esteroideos, buscar otras estrategias de analgesia o de antipiréticas en caso de ser necesarios. No se nos olvide la tromboprofilaxis. El perfil de esta población es el perfil de más riesgo para hacer episodios de tromboembolismo pulmonar en el paciente hospitalizado, y pues nada peor que un paciente con neumonía por coronavirus, que un paciente con neumonía con coronavirus y TEP. Y siempre e idealmente estos pacientes no deberían tener líquidos endovenosos. Ese goteo eterno de 60 cc hora pues debería ser proscrito en este paciente y solo manejar de forma estrecha los líquidos cuando sean requeridos. Entonces en el piso puedo tener 4 desenlaces grandes. El primero es el paciente que hace muerte súbita, que no venía tan mal. Esto le pasó mucho a los italianos, a los chinos casi no les pasó en los estudios que mostraron. El paciente que venía más o menos bien recuperándose de su neumonía hace muerte súbita en piso. Si esto no sucede, pues tengo otros 3 escenarios. El primero es el paciente que se deteriora y pasa a UCI. El segundo es el paciente que se deteriora y no es candidato a pasar a la unidad de cuidado intensivo. Y el último es el que más vamos a ver afortunadamente, que es el de alta hospitalaria. Esto nos genera unos dilemas éticos. Esos pacientes que pueden o no pueden pasar la unidad de cuidado intensivo. Tengo que establecer casi que día a día en qué momento estoy, si estoy en un momento de cuidado convencional, en un momento de contingencia, o ya estoy en el momento de crisis en que estoy en operaciones extremas de trabajo, y debo reevaluar entonces diariamente con el equipo de cuidado intensivo. O sea, yo como internista en piso tengo que hablar con mi unidad de cuidado intensivo para ponernos de acuerdo qué pacientes van a ser llevados a UCI, porque es que no puedo yo estar diciendo en el piso no lo llevo a UCI cuando de pronto sí había camas, o llevando a UCI o tratando de comentar 50 pacientes a UCI cuando realmente tenemos 1 o 2 camas libres en un escenario de crisis. Entonces las acciones que tengo que considerar en ese momento es primero si el paciente tenía o no directivas avanzadas
y decía, y el paciente fácilmente lo puede decir y es válido totalmente, doctor, si yo me deterioro, no quiero ser llevado a una unidad de cuidado intensivo, no quiero ser intubado, no quiero recibir reanimación cardiopulmonar, pues el paciente nos puede ayudar a establecer esos topes de cuidado. Siempre nosotros debemos asegurar la paliación de los síntomas, sea cual sea la elección del paciente. Y si no tengo esas directivas avanzadas, lo que estábamos hablando, el manejo, tengo dos escenarios, revalorar, pues tengo dos temas que resolver siempre. Primero, revalorar constantemente los criterios de ingreso a UCI y el segundo es el manejo no UCI de pacientes críticos y en ese escenario de apoyarse también de la unidad de cuidados intensivos que va a ser la gran aliada en este momento. La OMS entonces nos habla de que hay unos estándares de cuidado en crisis, son difíciles, son dilemas éticos, esto daría para una discusión creo que grandísima, pero cuando ya estoy en crisis, en esa línea roja, en que mis estándares de cuidado cambian, psicológicamente puede, o sea, puede ser duro para nosotros como personal de salud y tenemos que tener en cuenta quién va a ir y quién no va a ir. Y en esos momentos, pues tener estos estándares de cuidado y estos estándares éticos podría ser útil. Lo primero es tener un principio de utilidad, o sea, qué paciente va a ser útil, más útil una vez salga de este proceso, más útil es decir, después de un RCP de 45 minutos, sale intubado, tenía SDRA, versus un paciente que apenas lo intubé, le fue bien en la intubación y está saturando bien, pues tal vez el primer paciente por tiene mucho más probabilidad de terminar un estado vegetativo posterior pues a todo el paso de UCI, entonces sí, le voy a dar prioridad al otro paciente. Tengo que tener en cuenta, eso es todo son decisiones que tengo que tomar en el piso. El principio de ciclo vital, o sea, qué paciente está más anciano, qué paciente ya tiene más años que otro y preferir, digamos, y en ese escenario, pues el paciente más joven tendría que ser el que se le da la prioridad de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esto pues también va de la mano con el máximo de años de vida salvados. No va a ser lo mismo un paciente de 70 años sin comorbilidades, con un envejecimiento exitoso, que tiene unas buenas posibilidades de salir adelante, con un paciente de 30 años que tiene alguna neoplasia avanzada, alguna enfermedad cardíaca congénita que ya está hacia los 30 años, que estos pacientes ya están muy comprometidos. Digamos, ¿qué paciente después del paso de UCI podría tener un máximo de años de vida salvados? Es otro tema que tengo que tener en cuenta. Y en último escenario, en el que los pacientes sean muy similares, tengan una edad similar, tengan una expectativa de vida similar, lo que la OMS nos dice es tenga en cuenta el principio de selección aleatoria. Hay dos formas de hacerlo. Uno es tire una moneda al aire y mire quién va a UCI y quién no va a UCI. Y el otro es el que primero pidió la cama, pues a ese se le va a dar. Entonces son temas que tengo que tener yo en el piso porque digamos que los médicos y los colegas de la unidad con intensivo van a estar bastante ocupados y trabajando bastante fuerte como para yo como internista o como médico general en el hospital de primer nivel estar cada 10 minutos comentando un paciente más y un paciente más y un paciente más, digamos no optimizando el recurso. Y ya no, sí, pues ya el profe Pérez nos hablaba ayer, digamos que el mensaje grande sí hay que intubarlo, intúbelo rápido, no se ponga a darle vueltas al asunto. Y pues muchas veces esto de no darle vueltas al asunto termina siendo que vamos a terminar intubando pacientes o en reanimación de urgencias o en el pasillo de urgencias, idealmente no en el pasillo, pero puede llegar el momento, o en la habitación pues de estos pacientes, siempre pues con todos los elementos de protección personal. Y si en últimas el desenlace es fin de vida, pues tenemos que entender que, digamos, también esto tiene unas metas, los australianos tienen unas guías ya bastante elaboradas para los objetivos de fin de vida en pacientes con infección por SARS-CoV-2. El primer objetivo va a ser aliviar la disnea, use opioides, prefiera la morfina, úselos de forma liberal, no hay ningún problema. No se afane y no se preocupe por la saturación que no se correlaciona con la disnea. Creo que muchos hemos visto ya pacientes que saturan 99% y siguen quedándose de disnea o pacientes que saturan 80% y no tienen disnea. El uso de opioides es lo que más va a ayudar a aliviar este síntoma. Igualmente la ansiedad y el delirium, entendiendo que las medidas no farmacológicas van a ser casi imposibles, sobre todo no voy a tener posibilidad de tener un familiar que esté orientando al paciente si estoy en escenarios de trabajo no convencionales como hoteles, escuelas adecuadas como hospitales o tiendas de campaña adecuadas como hospitales, pues ese ciclo sueño-vigilia va a ser muy difícil de mantener. Entonces no me queda más sino echar mano de las estrategias farmacológicas, el haloperidol, recomiendan también las benzodiazepinas no en monoterapia, pero siempre ayudarse pues de esto. Y por la patología que es predominantemente respiratoria, el manejo de secreciones es importante. La iosina y los antimuscarínicos, pues como dos elementos
fundamentales que podemos tener a la mano y de fácil acceso casi en cualquier hospital para ayudarles a estos pacientes. Y afortunadamente, pues esto es lo que más vamos a ver, pacientes con criterios de egreso que estuvieron hospitalizados, recibieron oxigenoterapia, algunos con antibiótico y que ya puedo darles salida para el hogar. Entonces, pacientes, estas son las recomendaciones del consenso, que tengan ausencia de fiebre por más de 48 horas sin yo estar dándoles antipiréticos, que tengan mejoría clínica de los síntomas respiratorios y de la hipoxemia, que, no, que todas sus otras comorbilidades estén compensadas y que esté tolerando la vía oral. Entonces, voy a dejar solo un mensaje para la casa. Pueden venir tiempos difíciles, no sabemos qué vaya a pasar. De lo que hagamos en estas semanas va a depender cómo nos va a ir en las semanas posteriores. Entonces, preparémonos para lo peor, pero esperemos siempre lo mejor. Muchas gracias. Doctor González, muchas gracias por su excelente presentación y un recorrido detallado del proceso de atención hospitalaria. Gracias, A Damaris. continuación vamos a compartir algunas de las preguntas que han enviado quienes nos escuchan. ¿Cuál sería la recomendación para pacientes que persistan con hipoxemia a pesar de oxígeno suplementario con cánula nasal y que aún no cumplen criterios de ventilación mecánica invasiva? ¿Estaría contraindicado el uso, por ejemplo, de Venturi o de máscara de no reinhalación? Son sistemas de alto flujo, más de 10 litros por minuto y generan aerosoles. Entonces, acordarnos pues que la intubación temprana es la estrategia. Si no las cumple, usted logra mantener una buena barrera de aislamiento y usted cree que ese paciente no se va a deteriorar más, lo cual es difícil. O sea, cuando estos pacientes empiezan el deterioro, van a empezar a progresar, pues puede utilizar las máscaras de no reinhalación, que son más, digamos, pueden estar más selladas que el sistema Venturi. Pero estos pacientes lo que nos han mostrado es que empiezan a evolucionar mal y si no lo está intubando ya, lo va a estar intubando en 2 horas. Y en 2 horas muy probablemente la cantidad de aerosoles que usted generó con un sistema de alto flujo pues va a ser muy alta. Intubarlo por experto con biolaringoscopio va a reducir mucho los aerosoles que usted pueda generar y va a disminuir el riesgo de contaminación y de contagio del personal de salud, que es el que está ahí expuesto todo el tiempo. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna evidencia en el momento sobre realizar o colocar a los pacientes en posición prono cuando aún no están intubados? Sí, ahí pues digamos la evidencia no es fuerte, o sea, evidencia la que hay son reportes de caso y series pequeñitas. Incluso si entran a las diferentes redes sociales, varios médicos en España pues ya muestran los videitos y todo. Ponen los pacientes que están o con Venturi o con reservorio o con cánula nasal que están desaturados, los ponen en pronos, tienen que estar conscientes, o sea, los pacientes tienen que estar conscientes, alertas en alteración del estado de conciencia y la saturación les mejora a 4 o 5 puntos. Si algo nos ha enseñado esta enfermedad es que le va muy bien con la ventilación en prono, pues eso es ventilación mecánica, pero digamos que si usted está en un escenario de crisis, acuérdese que sus estándares de cuidado cambian y si eso evita que usted de pronto intube un paciente o logra demorar la intubación lo suficiente para que llegue a UCI, podría ser una estrategia que se podría pensar. Perfecto, doctor. ¿Hay alguna recomendación especial con respecto a la toma de electrocardiograma y seguimiento del intervalo QT para los pacientes que requieren hospitalización y manejo farmacológico específico? Sí, acuérdense, acitromicina y hidroxicloroquina son dos medicamentos que prolongan el QT, o sea, cualquiera que coma Medscape ahorita al final de la charla y los cruce los dos, la primera advertencia que le sale es prolongación peligrosa del QT, y estamos hablando de una población que per se ya es susceptible, población cardiópata, con cardiopatía isquémica, hipertensa, entonces sí, ojo con el QT, o sea, electrocardiograma siempre antes de iniciar cualquiera de los fármacos, y si el QT está prolongado, pues ya se están describiendo muertos por prolongación de QT y arritmias, entonces sería una contraindicación para el uso de estos medicamentos. Perfecto, doctor. ¿A quién nos recomendaría llevar a la toma de tomografía de tórax? Todo paciente que usted tenga con criterios de hospitalización, la guía lo dejó claramente. Si usted lo considera hospitalizar, hágale tomografía de ingreso. Y si usted lo considera hospitalizar, es porque o es un paciente de alto riesgo o en la ultrasonografía que le hizo o en la radiografía encontró algo patológico. Entonces, la guía por ahora lo dejó como llevarlo a tomografía. Sin embargo, entonces ahí empieza la discusión de si lo estoy llevando a tomografía, pues estoy exponiendo a más personal, estoy moviendo al paciente por el hospital, exponiendo a más pacientes. Entonces usted podría considerar que si la tomografía en el momento no le va a cambiar ninguna conducta
de un paciente que tenga hospitalizado, podría no hacerlo. Digamos que sería como lo que tengo que tener ahí en cuenta. Perfecto, doctor González, muchas gracias. ¿Usted considera que el antecedente de tabaquismo se debe también tener en cuenta como factor de riesgo para enfermedad grave? Sí, el tabaquismo sí, o sea, ya hay un metaanálisis en un journal que se llama Enfermedades derivadas del tabaco, una revisión sistemática, y mostró que con las publicaciones, pues no, las que tenemos hasta ahora disponibles, sí hay un OR, les dio en 1.5, para que el antecedente de tabaquismo sea factor independiente de mortalidad, eso independiente, es decir, independiente del grupo etario. Entonces, pues todos estos pacientes jóvenes que fuman, pues van a estar en un riesgo más alto. Y pues los pacientes ancianos peor con sus otros factores de riesgo ya descritos. Preguntan del público su punto de vista acerca de la conducta de no reanimación en pacientes que están ventilados en unidad de cuidados intensivos y que presenten un deterioro progresivo de su estado clínico independiente de su edad o de los años de vida salvables. Eh, Ahí volvemos al estándar de cuidado que yo tenga. Si estoy en un estándar de cuidado de crisis, y probablemente esos pacientes que yo les voy a decir no reanimación son con SDRA severo, criterio de inicio de terapia ECMO y no la tengo disponible, probablemente sea el momento de que en un estándar de crisis sean pacientes no reanimables, que en un escenario de cuidado usual, pues probablemente serían pacientes que estarían con ECMO, estarían siendo remitidos a instituciones que tengan otras tecnologías, eh, y podría uno darles, pues digamos, el chance a otros pacientes que tengan pues la posibilidad de entrar a UCI. Todos esos estándares éticos que hablaba la OMS, los habla tanto para el paciente para ingresar a UCI como para el paciente que está en UCI. O sea, yo diariamente tengo, o es más labor del intensivista, tendrá que revalorar qué pacientes siguen teniendo la indicación de estar en UCI y no la tengan porque están mejor, que ya no la tengan porque están peor, o que ya no la tengan porque definitivamente la crisis o los estándares de cuidado nos han cambiado. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Hay alguna recomendación para el uso de plasma con anticuerpos específicos para COVID-19? Los estudios todavía son pequeños, hay unos chinos que les funcionó, están corriendo todavía los otros estudios más grandes. Pero sí, el plasma de paciente convaleciente todavía pues está ahí como dentro de las terapias que podría ser. No, creo que no entró dentro del mega ensayo clínico de la OMS, que creo que es en el que nos va, pues el que tenemos que esperar para definir cuál va a ser la mejor terapia que tengamos disponible en este momento. O sea, ahí entraron la hidroxicloroquina, el Remdesivir, el tocilizumab y otro que se me escapa en este momento, pero pues que van a ser como donde podemos encontrar el medicamento que mejor nos dé pues una herramienta de trabajo que mejore de verdad el pronóstico de este paciente y cambie desenlaces fuertes, que hasta ahora realmente no lo tenemos. Bueno, nos han preguntado en el público en 2 ocasiones si tiene algún conocimiento sobre alguna red de telemedicina que permita interconsultar, por ejemplo, a bioética o a otras especialidades clínicas en donde no las tienen disponibles. ¿En este momento hay algún proyecto o se tiene conocimiento de alguna red de telemedicina? No, o sea, de telemedicina para consideraciones éticas, no. Lo que dice la OMS y la guía es que el comité de ética de cada institución debe ser el que esté a cargo, pues, de todos esos casos difíciles. Y la telemedicina que hablábamos para valoración de pacientes en el hogar, pues esa sí dependerá de cada IPS si la tiene o no, y dependerá de cada autoridad local, digamos, alcaldía, gobernación y demás, si invierte dinero en esas otras redes de telemedicina, pero hasta ahora es el comité de ética de la institución. Por supuesto, doctor González, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y resolver todas nuestras dudas. Claro que sí, Damaris, un gusto y estemos preparados. Ojalá nos vaya bien a todos con este tema. Muchísimas gracias, una excelente y muy detallada presentación. Les recordamos a quienes nos acompañan que las conferencias se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Los esperamos mañana para continuar con la programación de Salud Unal Contigo. A las 8 de la mañana tendremos la conferencia Retos de actividad física en casa para población con discapacidad por la profesora Diana Alexandra Camargo Rojas. A las 11 de la mañana, Nutrición y Sistema Inmune en el confinamiento por la profesora Elpidia Poveda Modera.
Y a las 5 de la tarde, confinamiento, una oportunidad para reencuentro familiar, por la doctora Nubia Patricia Farías del Departamento de Pediatría. Les solicitamos a todos que por favor finalicen su conexión para concluir la grabación del programa y les agradecemos mucho por acompañarnos. Muchas gracias.